En este video revelaremos el poder del sal como un arma en la guerra espiritual. El Padre Pío, el santo conocido por sus profundos dones espirituales, nos enseñó que todo lo que existe en este mundo está bajo el control de la voluntad divina. Como él solía decir, Dios nos ha dado todas las herramientas necesarias para combatir el mal, y nuestra fe es el arma más poderosa. La sal, un elemento aparentemente sencillo, en realidad fue creada con un propósito sagrado, tal como el Padre Pío nos recordaba en sus enseñanzas sobre la importancia de los símbolos en la vida espiritual. ¿Sabías que hay 3 cosas que puedes hacer con la sal para romper cualquier maldición y atraer abundantes bendiciones? El Padre Pío creía profundamente en la intervención divina a través de los elementos bendecidos por Dios. Y la sal es uno de esos elementos. Al igual que los discípulos de Cristo, como el Padre Pío enfatizaba, estamos llamados a ser la sal de la tierra, para preservar la pureza de nuestra fe y resistir las fuerzas del mal en este mundo. Todo fue creado por Dios, a través de Él y para Él. Nada existe fuera de su voluntad, y eso incluye a la sal, que fue concebida con un propósito divino. No hay absolutamente nada en este mundo que no haya sido moldeado por la poderosa mano de Dios. Todas las cosas, sin excepción, fueron creadas por Él. Esta verdad se refleja en cada grano de sal, cada gota de agua, cada chispa que emana del fuego. Dios pensó en la sal antes de dar forma a la vida misma. En el libro del Génesis leemos: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La sal, siendo un mineral esencial, estaba presente desde el inicio de la creación. A menudo, la Iglesia no reconoce que Dios otorgó autoridad no solo a los seres humanos, sino también a las plantas, los animales y los elementos de la naturaleza. Todo en el universo cumple con un propósito divino. Pensemos en el fuego y el agua. El fuego tiene la capacidad de consumir todo lo que toca, mientras que el agua tiene el poder de otorgar vida. De manera semejante, la sal fue dotada con la autoridad de sazonar y preservar. El fuego devora, el agua renueva, la sal conserva y purifica. Cada uno de estos elementos actúa como instrumentos en las manos del Todopoderoso. Reflexionemos con profundidad. Todo lo que existe tiene un sentido y un objetivo sagrado. Así como la sal preserva los alimentos, ¿acaso no preserva también nuestra fe en momentos de adversidad? Quiero hacer una breve pausa para animarte a compartir tu experiencia con la sal en los comentarios. Para muchos de ustedes, escuchar los testimonios de otros creyentes es una fuente de inspiración y fortaleza. Numerosas personas han encontrado consuelo y sanación a través del uso de la sal. Por ejemplo, una hermana experimentó un cambio milagroso en su vida tras ungirse las manos con sal. ¿Has sentido un alivio o una mejoría después de utilizar la sal en oración? Comparte con nosotros tu historia y cómo Dios ha obrado en tu vida a través de este poderoso mineral. Sigamos con el tema. En tiempos antiguos, la gente creía que la sal tenía un poder increíble. Además de conservar la carne y sazonar los alimentos, la sal se utilizaba como moneda. En la antigua Roma, los funcionarios públicos recibían su salario en forma de sal. De hecho, de allí proviene la palabra salario. La Biblia emplea lo cotidiano para transmitir enseñanzas espirituales. Jesús hablaba en parábolas para revelar profundas verdades. Pero no todo es simbólico. El aceite, el pan y el vino tienen roles sagrados dentro de la fe cristiana. Entonces, ¿por qué aceptamos el uso del aceite sin cuestionamientos, pero dudamos del poder de la sal? Algunos creen erróneamente que la sal está relacionada con rituales oscuros. Esto no es más que una mentira del enemigo. Recordemos lo que dice Juan 10.
El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. El enemigo quiere arrebatarnos la verdad sobre la sal. Lo espiritual se manifiesta en lo físico, y Dios utiliza lo que ha creado para cumplir su voluntad. Consideremos el ejemplo del aceite de unción. En las Escrituras, el aceite es mencionado en numerosas ocasiones. En el Antiguo Testamento se utilizaba para ungir la cabeza del sumo sacerdote y a sus descendientes, así como para consagrar el tabernáculo y sus utensilios, marcándolos como santos y dedicados a Jehová. Pueden leer sobre esto en Levítico 8 y Éxodo 25. Sin embargo, a los judíos se les prohibió reproducir el aceite de unción para uso personal, como se menciona en Éxodo 30. La receta de este aceite incluía mirra, canela y otros ingredientes naturales. No hay indicios de que el aceite o sus componentes tuvieran un poder sobrenatural por sí mismos. El poder no residía en el aceite, sino en la obediencia a Dios durante el ritual, un acto que simbolizaba santidad. Si Dios te manda ungir con aceite, hazlo. Reflexionemos en esto. Dios nos llama a usar sus creaciones con propósito. Si Él nos dice que unjamos con aceite, lo hacemos. Entonces, ¿por qué no hacemos lo mismo con la sal? ¿Estamos ignorando una herramienta poderosa que Dios nos ha dado? Así como el aceite, la sal también tiene un lugar sagrado cuando se utiliza conforme a la voluntad divina. En Mateo 5, Jesús dice: «Vosotros sois la sal de la tierra». No permitamos que el enemigo nos arrebate esta verdad. Solo 4 pasajes en el Nuevo Testamento mencionan la unción con aceite. En Lucas 7, María unge los pies de Jesús como un acto de adoración. En Santiago 5, los ancianos de la Iglesia ungen a los enfermos para sanarlos. En Hebreos 1, Dios unge a Jesús con el óleo de alegría declarando: «Tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos». Dios siempre ha utilizado lo tangible para reflejar lo espiritual y llevar a cabo su voluntad en la tierra. Un ejemplo claro es la vara de Moisés. El Señor le concedió un poder especial a esta vara, la cual, al ser arrojada al suelo, se convirtió en serpiente, y Moisés, asombrado, retrocedió. Este milagro fue una prueba de que Jehová se le había revelado. De igual manera, los profetas empleaban elementos como el agua, la sal, el aceite, mantos y varas en sus actos proféticos. No adoraban estos objetos, sino que los usaban como herramientas para manifestar el poder divino. Entendían que el uso reiterado de estos elementos podría caer en rituales vacíos si no se hacía con reverencia y propósito. Todo lo que aquí mencionamos está respaldado por las Escrituras. Nada ha sido alterado. Es simplemente la palabra de Dios. El enemigo, Satanás, es un usurpador. En algunos países, como en muchas regiones de España, se dice que alguien está salado para referirse a una persona con mala suerte. Y esto, en ocasiones, se asocia con la brujería. Se sabe que algunos hechiceros emplean sal para lanzar maldiciones. Negar la existencia de estas prácticas sería ignorar la realidad del mal en el mundo. La maldad y la perversión existen, y no hay magia blanca que venga de Dios. Cualquier acto que no sea inspirado por el Espíritu Santo y guiado por las Escrituras es considerado hechicería. Satanás, en su intento por imitar y corromper lo que Dios ha creado, se apodera de las armas divinas y las deforma para su propio beneficio. Es un imitador retorcido. En Mateo 4 se relata cómo Satanás ofreció a Jesús todos los reinos del mundo, aunque originalmente estos fueron dados al hombre por Dios. El diablo llevó a Jesús a lo más alto de una montaña y le mostró todos los reinos y su gloria, diciéndole: «Todo esto te daré si te postras y me adoras».
Sin embargo, por la desobediencia del hombre, esa autoridad le fue arrebatada, permitiendo que Satanás usurpara el control de los reinos del mundo. Es importante que reflexionemos profundamente sobre esto. ¿Somos conscientes de cómo el enemigo trata de corromper lo que es sagrado? ¿Estamos utilizando las herramientas que Dios nos ha dado con el respeto y el propósito adecuado? Debemos recordar siempre que lo material puede ser un reflejo de lo espiritual y que es nuestra responsabilidad emplear estos recursos con fe y obediencia. Como dice en Efesios 6, nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra principados, potestades y las huestes de maldad en las regiones celestiales. La Biblia deja claro que fue Dios quien otorgó a sus profetas el uso de la sal tras la creación de este mineral. Un ejemplo significativo es la historia de Sodoma y Gomorra, narrada en Génesis 19. Lot, buscando placeres mundanos sin la dirección de Dios, decidió asentarse en esas ciudades depravadas, donde el pecado y la corrupción sexual se habían extendido hasta el cielo. Como castigo por su desobediencia, la esposa de Lot fue convertida en una estatua de sal. Aquí, la sal no fue un instrumento del enemigo, sino una herramienta que Dios usó para impartir justicia. En Levítico 2 se ordena: sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no permitirás que falte jamás en tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En todas las ofrendas, la sal debía estar presente, sin excepción, destacando así la perpetuidad de esta práctica. Para los israelitas, salar las ofrendas era esencial, ya que representaba la purificación de las impurezas. Este pasaje revela otro atributo de la sal: su capacidad para purificar. En las Crónicas se afirma: ¿no sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo un pacto de sal? Dios establece pactos eternos con el hombre usando elementos sencillos y naturales, como la sal. Este versículo destaca otro atributo de la sal: el pacto perpetuo. A lo largo de nuestra reflexión hemos explorado 3 características espirituales clave de la sal: purificación, pacto y castigo. Estas cualidades revelan la profundidad del propósito divino en su uso. Ahora pensemos: ¿por qué los hechiceros emplean sal en sus rituales? Lo hacen porque han reconocido el poder espiritual que representa este mineral. Saben que es una creación de Dios Todopoderoso, que trasciende lo material y lo espiritual, y que se le han otorgado 3 funciones específicas. El enemigo, en su intento por pervertir lo sagrado, ha tratado de convencer al mundo de que la sal es un instrumento del mal, pero hoy entendemos que no es así. La sal no es una herramienta oxidada del Antiguo Testamento, relegada al olvido. Su significado sigue vigente, como un reflejo de lo sagrado y lo eterno. Hoy comprenderás que el pacto de la sal es eterno e inquebrantable, y que si el cristiano ha dejado de utilizarla es porque fue engañado de manera astuta. Este es el día de la verdad. Gloria a Dios. La sal y la maldición. Al principio de este estudio, vimos cómo la esposa de Lot fue transformada en una estatua de sal. Este hecho está íntimamente relacionado con la historia de Sodoma y Gomorra, como se menciona en Deuteronomio 29. Y dirán las generaciones futuras: vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y los extranjeros que vengan de tierras lejanas, al observar las plagas de esa tierra y las enfermedades con las que el Señor la habrá castigado. Azufre y sal, abrasando toda su extensión, una tierra que no será sembrada ni producirá, en la que no crecerá hierba alguna, tal como ocurrió con la destrucción de Sodoma y Gomorra, ciudades que el Señor arrasó en su ira y su furor. El azufre y la sal son símbolos de maldición en una tierra, impidiendo que cualquier cosa viva crezca.
La sal, acompañada de azufre, tiene el poder de destruir. Ahora entiendes por qué los hechiceros recurren a la sal. Lo que fue originalmente destinado para la justicia, ahora es utilizado en contra de los hijos de Dios. No es que la sal sea maligna en sí misma, sino que hemos abandonado los actos proféticos y los instrumentos que se nos fueron otorgados. La sal es nuestra herencia. Si verdaderamente eres un hijo de Dios, no debes temer a ningún brujo que intente usar sal contra tu hogar, tu trabajo o tus negocios. Tienes la autoridad para deshacer cualquier hechicería y revocar maldiciones. En Sofonías 2 se dice: «Por tanto, juro por mi vida», afirma el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, «que Moab será como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas, mina de sal y desolación perpetua. El remanente de mi pueblo los saqueará, y los que queden de mi nación los heredarán». La sal está estrechamente vinculada con Sodoma y Gomorra, así como con Moab y Amón. Moab y Amón son fruto del incesto entre Lot y sus hijas, nacidos tras la destrucción de Sodoma y Gomorra. Ese acto de depravación dio origen a dos pueblos que se volvieron enemigos constantes de Israel. La perversión sexual trae consigo maldiciones que afectan a generaciones enteras. Muchos no comprenden por qué sus familias enfrentan tantos problemas, matrimonios fracasados o abusos. La raíz de esos problemas podría estar en los actos inmorales de sus antepasados. Frecuentemente, no entendemos por qué ciertos males persisten en nuestras familias o por qué nuestros hijos no pueden mantener un matrimonio estable. ¿Por qué hay violencia o abuso en el entorno familiar, incluso en hogares cristianos? Es una realidad triste y desoladora. Sin duda, la causa podría residir en las degeneraciones heredadas a través de los actos inmorales de quienes nos precedieron. Para liberar a tus hijos de estas maldiciones, el versículo anterior de Sofonías ofrece una respuesta. Toma sal consagrada a Dios y recita esta oración. Padre mío, Dios de Israel, gracias por encontrarme y brindarme tu palabra. Perdona los pecados de mi familia, de mis abuelos y de mis padres. Perdona la depravación sexual de mi linaje. Esparzo esta sal sobre mi vientre, recordando que la desolación ha dejado el lugar donde habitaba el pecado de Sodoma y Gomorra. A partir de hoy, renuncio a toda maldad para que tu verdad, tu piedad y tu misericordia reinen sobre mí y sobre mis futuras generaciones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. La sal es el único elemento en la Biblia que se utiliza tanto para bendecir como para maldecir. Es un arma que Dios legó a sus hijos, aunque el enemigo la ha intentado usar en nuestra contra. No temas. Jesús dijo: «Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres». En las Escrituras, la sal aparece en contextos de maldición y bendición. En el Salmo 107 se dice que Dios convirtió los ríos en desiertos, secó los manantiales y transformó tierras fértiles en tierras salinas debido a la maldad de sus habitantes. La sal es la señal de una tierra estéril, un castigo que llega a causa de la maldad. Los cristianos rara vez usan la sal para maldecir, lo cual es apropiado, ya que debemos actuar con un amor sincero. Sin embargo, un hijo de Dios debe saber cuándo utilizar la sal en tiempos de guerra espiritual y cuándo hacerlo en tiempos de paz. La sal es un arma tanto de guerra como de paz. Aquí nos centramos en la sal como una herramienta para la batalla espiritual. Las sales son precisamente eso, una poderosa herramienta en las manos de los hijos de Dios, tanto en tiempos de guerra como de paz.
El ejército se forma con el propósito de proteger a una nación y solo debe ser usado cuando un invasor intenta apoderarse del territorio por la fuerza. Mientras los enemigos no intenten conquistar el país, el ejército permanece inactivo, pero siempre vigilante, listo para la batalla. En el ámbito espiritual, sin embargo, ya estamos siendo atacados. El enemigo ha invadido el territorio cristiano y la sal debe emplearse como arma de guerra para maldecir al ejército adversario. Toma la sal consagrada a Dios y espárcela por tu casa, tu vecindario, tu ciudad. Hoy te invito a que realices esta oración con plena autoridad. Padre amado, Dios de Israel, este día tomo la sal del pacto y la esparzo por toda mi ciudad, por mi hogar, mi barrio, mi iglesia, y con tu poder seco cualquier obra del enemigo, toda brujería y toda idolatría. Deshago cada pacto que los hechiceros y brujos hayan hecho sobre esta ciudad, y les lanzo un ultimátum. Si no se arrepienten de sus maldades, caerán bajo la poderosa mano del Dios vivo. En el nombre de Jesús, ato al hombre fuerte y a todo espíritu de venganza que intente venir contra mí o los míos. Desde este momento, y para siempre, declaro que la maldad no se levantará más en esta ciudad, en el nombre de Jesús. Así se escribe y así se cumplirá. La sal es poderosa. Eliseo fue al manantial, arrojó sal y proclamó: Así dice el Señor, he purificado estas aguas. De aquí no brotará más muerte ni esterilidad. Este es uno de los pasajes más conocidos sobre el uso de la sal. Eliseo, un hombre con la doble porción del Espíritu de Dios, usó la sal otorgada por el Señor para sanar las aguas. En Ezequiel 43 se menciona que, tras expiar los pecados, ofrecerás un becerro y un carnero sin defecto. Los sacerdotes echarán sal sobre ellos antes de ofrecerlos como holocausto al Señor. Los animales ofrecidos a Dios debían ser purificados con sal antes de ser quemados en sacrificio, lo que subraya la importancia de la sal en los rituales de purificación del Antiguo Testamento. Ahora, piensa en el dinero que das como ofrenda o diezmo. ¿Sabes por cuántas manos habrá pasado antes de llegar al altar de Dios? Quizás ha sido manejado por ladrones, asesinos, contrabandistas, por casas de prostitución o de brujos. La sal consagrada a Dios tiene el poder de purificar ese dinero antes de que sea ofrecido. La regla de oro es clara. Si deseas consagrar sal a Dios, hazlo con respeto y reverencia. Cuando compres sal para consagrar, adquiere un paquete entero y destínalo completamente al servicio de Dios. Esa sal no debe usarse para ninguna otra cosa. No puedes usar un poco para Dios y otro para cocinar. La sal que has comprado es únicamente para ser usada en el altar. Al igual que la sal, el recipiente que usarás para guardarla debe ser nuevo, destinado exclusivamente a honrar a Dios. No uses frascos viejos ni comunes para este propósito. La misma regla se aplica para el aceite consagrado. En muchas iglesias, cuando reciben los diezmos y ofrendas, esparcen sal sobre ellos y oran para que sean purificados de toda impureza, tal como se menciona en Levítico 2. Aunque no todas las iglesias practican este acto profético, hay quienes comprenden la necesidad de presentar un trabajo limpio y puro ante Dios. Por eso, antes de llevar el diezmo a la iglesia, muchas personas lo purifican en casa usando sal consagrada para ello. El pacto de sal, según Números 18, dice: Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos, como estatuto perpetuo. Este es un pacto de sal perpetuo ante Jehová para ti y tu descendencia. Este pacto sigue vigente hoy, y lo será siempre para quienes honran a Dios. Quizás pienses, pero esto era para los israelitas. Pues te digo que tú eres una rama injertada en el mismo amor del Padre.
el mismo Dios que responde a quienes le buscan en las Sagradas Escrituras. La sal, por sus propiedades conservadoras, simboliza la permanencia, la lealtad y lo eterno. Es usada como señal de un pacto duradero. Un pacto debe ser perpetuo, y por eso la sal es un símbolo apropiado. En Oriente, la sal, por su capacidad para evitar la corrupción, se convirtió en un símbolo de estabilidad y permanencia en la amistad y los acuerdos. Según las antiguas tradiciones, un vínculo de amistad se sellaba compartiendo sal. Al consumir sal y añadirla a una comida entre dos personas, se establecía una garantía de amistad eterna, una promesa de lealtad perpetua que aseguraba la solidaridad inquebrantable entre ambas partes. Dos individuos compartían una comida sazonada con sal, lo que los comprometía a no traicionarse ni dañarse mutuamente. Se decía que, una vez que alguien compartía la comida con la sal de otra persona, se convertían en amigos para toda la vida. El Eterno deseaba que cada sacrificio fuera un recordatorio de la relación con Él. Cuando se realizaban pactos, era costumbre que las partes implicadas comieran juntas, a menudo compartiendo sal, lo cual simbolizaba lealtad y fidelidad eternas hacia el pacto celebrado. Por tanto, se entendía que un pacto de sal debía cumplirse sin excusas. En el libro de Números 18 se menciona que el incumplimiento o la traición a un pacto de sal podía pagarse con la muerte. En una ocasión, un historiador estadounidense se encontraba realizando investigaciones en una ciudad del Medio Oriente. Sin darse cuenta, la noche cayó sobre él. Consciente del peligro que implicaba viajar por esas carreteras de noche, decidió refugiarse en una tienda cercana al camino. Es probable que la tienda perteneciera a personas que asaltaban a los viajeros perdidos, pero el hombre, más preocupado por el frío y el peligro que lo acechaba, no tuvo otra opción. Al acercarse, habló con el dueño y le explicó que la ciudad a la que se dirigía estaba aún lejos y que el camino era extremadamente peligroso por la noche, ya que podría perderse o, peor aún, ser víctima de un ataque. El hombre de la tienda lo miró y le dijo: ¿Acaso no sabes que soy un ladrón? ¿Cómo sabes que no te mataré y robaré todo lo que tienes? El viajero, sin inmutarse, le respondió: Sí, sé que eres un ladrón, pero haré un pacto de sal contigo. El ladrón, sorprendido, lo invitó a pasar, diciendo: Ven, bendito seas por el Señor, siéntate. El ladrón preparó pan, lo sazonó con sal y ambos compartieron la comida. A la mañana siguiente, el historiador despertó para encontrar al ladrón vigilante, cuidando de sus pertenencias. El ladrón contó los objetos del viajero y se los devolvió amablemente, con una sonrisa en el rostro. El americano subió a su vehículo y prosiguió su viaje, escoltado por el ladrón, quien sabía que sellar un pacto con sal era un servicio divino, y lo respetaría hasta el día de su muerte. El pacto de sal sigue siendo válido en el Oriente hasta nuestros días. Es un acuerdo mutuo que perdura hasta el final de los tiempos, e incluso más allá de la muerte de cualquiera de los que lo han sellado. En otra historia, un comerciante viajó al campo para comprar 100 ovejas, pero al llegar se encontró con que el pastor tenía 300 para vender. El comerciante, sin embargo, no tenía el dinero suficiente para comprarlas todas. El pastor, con sabiduría, le propuso un pacto de sal, prometiéndole entregarle las 300 ovejas y dándole un plazo de 60 días para pagar el resto del dinero. Ambos sellaron el acuerdo compartiendo una comida con sal. El comerciante se llevó las ovejas, pero 30 días después murió inesperadamente. El hijo del comerciante, conocedor del pacto que su padre había hecho con el pastor, honró el acuerdo. A los 60 días cumplió la promesa y pagó el resto del dinero adeudado.
Quiero que entiendan bien esto. El pacto de sal es un compromiso mutuo entre Dios y el hombre, una relación equilibrada. No puedes decirle al Señor, pacto contigo, y luego vivir como desees. Dios honra a quienes lo honran. Su promesa es que serás su hijo y Él, tu Padre. No obstante, debes recordar siempre los mandamientos de tu Dios. En el libro del Éxodo 20 se menciona el Valle de la Sal, un lugar donde la victoria está reservada para aquellos que luchan por su bendición. Según el libro de Samuel, David se hizo famoso cuando regresó de derrotar a 18.000 arameos en el Valle de la Sal. En esa misma región, David mató a 10.000 edomitas, tomando la fortaleza de Sela en batalla y llamándola Joctel, nombre que aún conserva hasta hoy. En otra ocasión, Amasías reunió a su pueblo y marchó hacia el Valle de la Sal, donde los israelitas derrotaron a sus enemigos en 2 enfrentamientos, siendo la primera la gran victoria de David sobre los 18.000 arameos. Aunque los estudiosos no han logrado ubicar exactamente el lugar descrito en la Biblia, Samuel narra cómo en este lugar David fue elevado por su pueblo al lograr una victoria extraordinaria en medio de las guerras, consolidándose como un líder invicto en la memoria de su gente. Qué difícil era la batalla que David tenía por delante, enfrentándose a tantos enemigos que lo superaban en número. Los ejércitos rivales eran mucho más numerosos que los israelitas, pero tal vez Dios estaba de su lado. Y en efecto, David obtuvo una gran victoria en el Valle de la Sal, derrotando a 18.000 soldados. Sin embargo, quiero explicarte algo importante de este relato. Si no luchas tus propias batallas, no podrás vencerlas. Crecimos escuchando la frase, Dios pelea nuestras batallas. Pero esto es solo una verdad parcial. Dios ganó la guerra, sí, todo está hecho. Pero somos nosotros quienes debemos enfrentarnos a nuestros conflictos. Es un error pensar que solo con orar y suplicar se ganan las bendiciones. Jesús, el Verbo hecho carne, no solo oraba, también actuaba. ¿Acaso se limitó únicamente a la oración? Por supuesto que no. Al igual que David, el maestro entendía que las batallas se ganan cuando pones en acción la fe que predicas. Claro, es necesario orar, ayunar y alabar, pero también es indispensable poner en marcha lo que creemos de corazón. Para los israelitas, la sal tenía un significado profundo. Era el elemento con el que se sellaba el pacto entre Dios y los hombres. La sal purificaba las ofrendas, y con ella se bendecía o se maldecía. Ese día, David debía demostrarle a su pueblo que Dios estaba con él, que la sal del pacto reposaba sobre su cabeza y que la victoria vendría de la mano del Señor. Ahora bien, tú que ansías las bendiciones de Dios, ¿qué haces para alcanzarlas? ¿Te quedas sentado en casa esperando que Dios actúe por ti? ¿Crees que con solo asistir a la iglesia ya has cumplido? Los cristianos solemos tener la costumbre de esperar la respuesta de Dios sin mover un dedo. No estamos dispuestos a hacer sacrificios, a dar más de lo justo y necesario para ser considerados buenos creyentes. Nos conformamos, pero no somos agradecidos. Queremos recibir las mayores bendiciones con el menor esfuerzo posible. Entonces, ¿qué debe hacer un cristiano para alcanzar sus bendiciones? La respuesta es clara: lucha por ellas. La historia de David nos enseña que la sal puede bendecir o maldecir. Si entras a la batalla decidido a vencer, la sal será una bendición para ti. Pero si vas con dudas, pensando en hacer solo lo mínimo, entonces la sal será tu perdición. Así actúa el brujo. Si un hechicero maldice tu casa con sal y tú no estás consagrado a Dios, esa maldición caerá sobre ti. Sin embargo, si entiendes que la sal es un arma que Dios te ha dado, si lo honras y permaneces fiel,
Ninguna plaga ni maldición tocará tu hogar. Un cristiano debe orar, ayunar, consagrarse, ser justo y piadoso ante Dios, viviendo de manera espiritual. Si no vives en lo espiritual, algo esencial falta en tu vida. La sal es el principio de esta lucha. En muchas ocasiones Jesús sanaba con solo su palabra, pero en otras utilizaba actos proféticos, demostrando que Él era el Hijo del Creador de todo. En Juan 9 se cuenta que Jesús, al pasar, vio a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: «Rabí, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que naciera ciego?» Jesús respondió: «No pecó ni él ni sus padres, sino que esto sucedió para que se manifiesten las obras de Dios en él. Mientras sea de día, debemos hacer las obras del que me envió. Viene la noche, cuando nadie puede trabajar. Mientras yo esté en el mundo, soy la luz del mundo». Dicho esto, escupió en la tierra, hizo lodo con la saliva, lo aplicó sobre los ojos del ciego y le dijo: «Ve a lavarte en el estanque de Siloé», que significa enviado. El hombre fue, se lavó y regresó viendo. Quizás aún no has comprendido el punto que quiero hacerte ver. Por eso te daré un ejemplo del mundo natural. Sabemos que Dios creó todo lo que existe y que todo fue hecho para su gloria. Entre lo que creó están las plantas, muchas de las cuales fueron diseñadas para sanar el cuerpo humano y el de los animales, incluso para curar enfermedades graves. Hoy en día, muchos medicamentos, como la aspirina y la morfina, son derivados de estas plantas. Pero dime, ¿las plantas son materiales o espirituales? Seguramente me dirás que son materiales porque pertenecen al mundo físico que conocemos. Sin embargo, ¿qué pensarías si te dijera que las plantas comenzaron su existencia en el mundo espiritual? Al principio de todo, no existía nada, solo un vasto vacío, hasta que llegó la creación, el Génesis. El mundo físico que conocemos es el resultado de traer lo espiritual al plano material. Primero existió en el pensamiento de Dios y luego se manifestó en nuestra realidad mortal. En palabras de Jeremías: «Antes de formarte en el vientre, te conocí, y antes de que nacieras, te santifiqué. Te he dado como profeta a las naciones». Jesús es espíritu hecho carne. Cuando lo espiritual se traslada al mundo físico, es ahí cuando los milagros ocurren. La sal no es más que sal, hasta que se fusiona con lo espiritual. Entonces, en ese plano, se convierte en pacto, en pureza y bendición. Jesús mismo unió lo espiritual con lo terrenal. Dicho esto, escupió en la tierra, hizo barro con su saliva y lo aplicó en los ojos del ciego. La tierra por sí sola es solo polvo, pero del polvo de la tierra fue creado el hombre. La saliva, por su parte, es agua, y el agua fue creada para dar vida. Jesús comprendía esta verdad, y a través de su autoridad, unió lo espiritual con lo físico para hacer posible un milagro. No obstante, hay un detalle crucial en este milagro que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 9. Jesús le dijo al ciego: «Ve y lávate en el estanque de Siloé», que traducido significa enviado. El hombre fue, se lavó y regresó viendo. La acción completó el milagro. La obediencia y la actuación producen bendición. En resumen, la sal ha sido utilizada como arma en tiempos antiguos, desde el Antiguo Testamento, representando el pacto entre Dios y David. Se usaba para purificar las ofrendas y para condenar lugares cargados de pecado. Simbólicamente, la sal representa lo eterno, lo que no perece. Se utiliza para purificar, maldecir y establecer convenios. Su uso debe ser meticuloso y puro, dedicándola a Dios y usando utensilios nuevos, reservados únicamente para este propósito. Quien use la sal debe estar entregado a Dios,
viviendo como un verdadero hijo de la fe. La sal se emplea en zonas afectadas por maldiciones, brujería o pecado, en lugares donde los espíritus malignos se resisten a abandonar. Durante el acto de esparcir la sal, se debe orar e interceder, restringiendo cualquier espíritu de venganza. Además, la sal se utiliza para romper maldiciones de corrupción transmitidas a través de generaciones, aplicándola en el vientre y renunciando a cualquier vínculo ancestral. También debe esparcirse sobre los diezmos y ofrendas presentadas en el altar, pidiendo por la purificación de estos. En los hogares y lugares sagrados, la sal se dispersa para declarar que están protegidos por la gracia divina y que ningún ente maligno o hechizo tiene poder sobre ellos. En algunas culturas orientales, la sal simboliza un compromiso de lealtad mutua, un pacto de no traición ni daño, estableciendo un lazo de confianza y fidelidad eterna. Sin embargo, la sal no tiene poder alguno si no está respaldada por la fe y el compromiso con Dios. Una advertencia final. ¿Has escuchado hablar de la serpiente de bronce que Dios le ordenó a Moisés que construyera? En Números 21, cuando el pueblo de Israel partió del monte Hor, camino al Mar Rojo para rodear Edom, se desanimaron y comenzaron a hablar en contra de Dios y de Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto para morir en este desierto? No hay pan ni agua, y estamos cansados de este pan tan ligero. Entonces Jehová envió serpientes venenosas que mordieron al pueblo, y muchos israelitas murieron. El pueblo fue a Moisés y le dijo: Hemos pecado al hablar contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite estas serpientes. Moisés oró por el pueblo, y Jehová le dijo: Haz una serpiente ardiente y colócala en un asta. Cualquiera que sea mordido y mire hacia ella, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Cualquiera que era mordido y miraba a la serpiente, vivía. Dios fue misericordioso con su pueblo, proporcionando un símbolo visible para que los israelitas pudieran mirarlo y ser sanados del veneno. Cuando tenemos un milagro tangible, como una estatua, es más fácil tener fe. Pero la historia no termina aquí. El pueblo de Dios volvió a corromperse. En 2 Reyes 18, el rey Ezequías destruyó los lugares altos, rompió las imágenes, cortó los símbolos de Asera y deshizo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces los israelitas le quemaban incienso y la llamaban Neustán. El rey Ezequías destruyó la serpiente porque el pueblo de Israel olvidó que el milagro venía de Dios y no de una estatua. Lo mismo ocurre con la sal. No debe ser objeto de veneración ni utilizada de manera frívola. La sal es un medio para manifestar la autoridad de Dios. Sé recto, sé un siervo fiel y no cometas el mismo error que los israelitas. Usa las herramientas que Dios te ha dado de manera correcta y siempre contarás con el favor de tu Padre Celestial. Que seas bendecido. Bendiciones. No vivas en la queja, el lamento o la autocompasión. Eres un guerrero en tiempos de batalla, y el único objetivo es avanzar. No hay marcha atrás. Un cristiano nunca retrocede. Un cristiano es leal a su Dios, tanto en los momentos de alegría como en los tiempos difíciles. La fe jamás debe menguar. Si eres cristiano, vives de manera sobrenatural. Si te asombró el poder espiritual de la sal en la Biblia, no puedes perderte el próximo video que aparecerá en pantalla sobre el significado del vinagre en las Escrituras. Al igual que la sal, el vinagre posee un poder espiritual oculto. Por ejemplo, Jesús bebió vinagre antes de morir en la cruz. ¿Fue una coincidencia? Nada es coincidencia. Mucho tiempo antes ya había sido profetizado que el Salvador bebería vinagre.
Descubre cómo este simple líquido esconde significados espirituales profundos y usos sorprendentes. Haz clic en el siguiente video y sumérgete en las asombrosas revelaciones bíblicas sobre el vinagre. Te esperamos en el próximo video.